Nos vamos con Germán Alcaín. Hoy se conoció la deuda que tiene Independiente. Germán, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Abrazo grande. Más de 20 millones de dólares, 20.700.000 dólares es lo que dio a conocer la comisión directiva, y a eso hay que agregarle algunas deudas que en ese resumen no aparecen, como por ejemplo Fernando Gaibor, que está reclamando y ya tuvo un fallo a favor en FIFA, más de 2 millones de dólares. ¿Y qué pasó además, Ariel? Sacó la comisión directiva este comunicado, obviamente saltaron varios a decir, no, pará, pero yo no estoy, no sé, el preparador físico de Brindisi, San Telmo que reclama por Alan Franco. Bueno, un panorama, una realidad económica más que complicada para Independiente, que tarde o temprano, lo inmediato, la próxima semana, el mes que viene, va a tener que empezar a pagar. Hablando del tema Casares, porque se habló mucho del tema Casares y está el Rolfi acá. ¿Qué pasó con Casares? Se había dicho que llegaba libre y después al final resulta que Independiente lo compró. Claro, se deben 3 cuotas de 350.000 dólares y la suma asciende a un poco más porque también se le debe al intermediario que hizo la negociación. En aquel momento iba a jugar los primeros 6 meses con opción a extenderlo por 6 meses más. Bueno, fue lo que ocurrió. Ahora apareció esto y también están tratando de que Casares no vaya a la FIFA como hicieron otros tantos, llegar a un acuerdo privado para que no haya un problema todavía mayor y solucionarlo por las buenas, por decirlo de alguna manera, este tema. Se sabía que estaba esto. Yo no entiendo mucho, claro, el tema fue, a ver, Rolfi, el tema es que se dijo que llegaba libre, la información fue que llegaba libre. A mí no me parece mal si compras a Juanito Casares en 1.200.000. ¿Cuál es el problema si compras a Juanito Casares en 3 cuotas de 300.000 dólares? Es más, me parece barato. Sí, a mí también. Un jugador que lo recupera más o menos y lo vendés en 3, en el doble. ¿Cuál es el problema? El tema es si se dijo que llegaba libre. Claro. Porque 3 cuotas de 350.000 dólares no parece caro. En realidad, Ariel, cuando pasó el tema de Ucrania, el primero que vino fue Poblete. Sí. Entonces, ellos, Poblete y Casares, tenían una autorización por FIFA para venir 6 meses hasta junio, sí, y poder jugar en el lugar que ellos quisieran. Exactamente. Cuando se terminaba ese plazo de 6 meses, el jugador decidía si continuaba o no continuaba en Ucrania, depende del club. Y en ese momento Casares rescinde el contrato en Ucrania. Entonces, cuando nosotros, con el cuerpo técnico, vamos a ver el plantel en junio, preguntamos a la dirigencia qué posibilidad existía de que se quede Casares y Poblete. Entonces, es algo lógico que Poblete no continúa porque no llega a un acuerdo económico. Y sí Casares. Pero con nosotros la información de que Casares vino con una autorización y que después rescindió su contrato en Ucrania. Me cansé de explicarlo. Creo que la vez que yo vine acá, cuando estaba en pleno trabajo, dije que yo económicamente no me iba a meter porque iban a pasar estas cosas. ¿De qué? De que ibas a quedar ensuciado con una cosa, con otra, de que tema plata para mí no es algo que me interesa, sino me interesaba lo futbolístico, lo que yo le podía brindar al club, con acierto, con desacierto, con lo que fuese, tratando siempre de meterme en lo futbolístico. Perdón, hay 2 cosas importantes. Entonces, es un error lo que dije yo, no lo compró, quedó libre. Quedó libre de... Entonces, esta plata, este 1.200.000, no se sabe qué, es para el representante, es una plata... O debe estar... Vos tampoco lo sabés, igual que yo, porque vos no te metías en lo económico. No, porque a ver, yo estoy acá sentado todos los días y cualquier representante de que me tocó estar en su momento puede llamar acá y decirme si yo estuve en alguna reunión de plata. Estoy acá, vos con lo económico no tenés nada. Estoy acá todos los días y cada uno que haya hablado conmigo, o puede salir a hablar a cualquier jugador, el que fuese, estamos acá todos los mediodías. Cualquiera un día puede levantar el teléfono y decir, mira, quiero hablar y salir al aire y decirme si yo estuve en cualquier negociación que sea de plata. ¿Por qué? Porque iba a pasar esto. Y yo era lo que quería evitar. ¿Por qué? Porque yo no tenía un presupuesto para manejar. Entonces yo no me podía hablar de plata no sabiendo qué presupuesto tenía o qué presupuesto teníamos nosotros con el cuerpo técnico para poder negociar. No trajimos a Liendro en 400.000 dólares. A ver, y yo me voy a poner a manejar plata o creerme de que sé la caja que tenemos si no la teníamos. Hemos tenido infinidad de reuniones con Eduardo para que nos digan qué podíamos gastar. Domínguez. Con Domínguez. Entonces,
¿Cuál fue el enojo más grande de Eduardo en un momento que decía, ¿cómo no lo querés a Gaich? No era que no lo queríamos a Gaich. Es que por Gaich se hablaba que Independiente iba a desembolsar $1 millón. Nosotros no queríamos un jugador de $1 millón. Queríamos 3 o 4 de menos plata porque nos podía rendir mucho más y nosotros podíamos ampliar el abanico para tener más posibilidades. No es que no queríamos a Gaich. Si Gaich podía venir no por esa plata y de otra manera, obvio que lo íbamos a tratar de tener. Entonces digo, hay cosas que duelen, que molestan, porque la verdad que uno quede pegado en estas cosas y sabiendo de qué manera trabajábamos nosotros y de qué manera lo hacíamos, sí que molesta. Entonces, yo tuve la posibilidad de hablar con las personas que lo dijeron y la verdad no me llevé lo que yo realmente o entendía de que era así, porque nosotros nunca fuimos a hacerle un daño, al contrario. Podemos tener errores, aciertos con un jugador u otro, pero meter la mano ahí en la lata... Hay algo importante, Rolfi, que yo con vos no lo hablé. Porque acá lo primero que va a pensar alguien que está en casa es ¿para qué seguías en todo esto si vos veías todo el chanchullo? O sea, si vos lo veías eso ahí. ¿Para qué seguías con toda esta historia? ¿Por qué no decías vos, bueno, no, salgo, yo esto no lo quiero? ¿Por qué permanecías adentro? Porque nosotros entendíamos de que podíamos hacerle un bien futbolísticamente. Porque lo intentaste por lo menos. Con sí, Domínguez. Es que en realidad también cuidamos mucho de esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora cuando se habla de plata nosotros por momento pensamos, ¿por qué? Si fuimos a buscar 12 número 3 y no trajimos ninguno. Porque 12, porque algunos no querían venir, porque otro económicamente no lo podíamos... Elías Gómez, por ejemplo, que se fue. Bueno, no lo podíamos, y hay muchos que no lo podíamos sostener. Y los 2 jugadores que pudimos traer de compra, diríamos, son las deudas que están ahora. ¿Por qué? Porque se fueron... ¿Por qué? Porque se iban a pagar a futuro. Porque Elizalde, por ejemplo. Elizalde, pero Elizalde fueron en cuotas. Y no se pagaron. Y no se pagaron. En realidad fueron en cuotas porque creíamos que era la mejor manera de no desembolsar mucha plata. Como Marcone también era a futuro, recién se pagaba al otro año. Así que Iván jugaba un año, diríamos, sin pagarle y iba a ser a futuro. Pero eso, perdón, eso es de esta dirigencia. O sea, son cuotas, claro, le quedaron de la anterior dirigencia, pero son cuotas que hay que pagar ahora, claro. Exacto. Entonces digo, ¿por qué? Porque en ese momento no se podía hacer. Porque en ese momento no podíamos desembolsar esa cantidad de plata para que nosotros podamos tener lo que realmente queríamos. Aunque hicimos muchas cosas para que el plantel pueda tener las condiciones para poder entrenar, jugar. Nosotros el plantel lo teníamos al día en tema sueldo, porque necesitábamos que estén bien también. Y muchas cosas que tratamos de hacer y que por ahí no nos fueron bien. En resultado... que es entrar a una copa o poder pelear cosas un poco más importantes, no lo pudimos hacer, pero siempre tratando de cuidar lo que era la economía del club en lo que podíamos, ¿no? ¿Te asombran los 20? Yo desde acá, de este lugar, digo, yo la verdad, si me preguntaban, 10, 15 seguro, y pues, después de destapar y ver, ¿te asombran había, 20 millones de dólares? Es que, no sé si asombrarme, era... algo obvio que ya de esos 20, 5 o 6 son del América, que nosotros, sí. Que yo cuando arrancamos la época, la etapa nuestra, sabíamos que arrancábamos con eso. Y los Gaibor, los Silva, los Campaña que se saben que ya estaban. Entonces eran algo que nosotros, le pasa lo mismo a esta dirigencia, que arrancan con inhibición, nosotros también la arrancamos. Era difícil convencer a un jugador cuando hay inhibiciones. Lo convencé cuando es un tema económico, decir, bueno, en algún momento voy a cobrar. Pero cuando es inhibición, no jugás. Entonces, ¿me duele? Sí, mucho. Mucho porque yo cuidé mucho de la imagen o el tema que yo quería proponer, que era meterme solamente en lo futbolístico. Como también se hablaba de mi sueldo. Cualquier dirigente puede llamar acá, estamos acá, y decir cuánto cobraba yo. Entonces, o si yo tenía contrato, si yo terminé de firmar un contrato. Hay muchas cosas que por ahí... ¿No firmaste? No, nunca firmé un contrato. Y lo que se hablaba que cobraba... Me reía yo en mi casa y la verdad que me duele porque yo traté de ir o sigo yendo, porque yo sigo yendo al club todos los días. Por amor, tratar de no sé si por amor, no, de tratar de colaborar en lo que yo creía que podía serle útil, ¿no? De tratar de acomodar un poco, que entendía que en el día a día lo teníamos que hacer. Yo iba a las 7 de la mañana y me iba a las 7 de la tarde del club. Y no es que solamente estaba con la primera, estaba con la reserva, con inferiores, con infantiles, con las mujeres.
Entonces era un combo explosivo para 4 personas, pero nunca una queja, nunca tratando de ponerle mala cara, siempre dando lo mejor. Voy hasta el día de hoy, me siguen saludando desde que entro hasta que me voy. Ahora, si hubieras sabido las herramientas con las que ibas a contar, ¿volverás a aceptar? Ahora, en estos momentos, Si te decían, abriría mucho más lo que por ahí entendía que es importante para alguien. Tener un presupuesto para manejar siendo un manager lo tenés que tener. Porque si no es imposible. Porque si no pasa lo que pasa ahora. ¿Entendés? Que vos por ahí elegís un jugador y después ya no te metés en lo económico y quedás pegado. ¿Por qué? Porque todos van a decir, pero vos no sabías. No, porque yo no sabíamos con qué presupuesto nosotros contábamos desde que se contrataba un jugador. Nosotros mirábamos, hacíamos scouting, hablábamos con el técnico. Todo lo deportivo. Todo lo deportivo. económico Hablábamos era y cuando pasaba al otro, ya nosotros nos desligamos porque entendíamos que el club, al darnos el sí, podía Por ejemplo, Aliendro. Exacto. Podía pagarle. Podía hacer el esfuerzo que nosotros creíamos que podía hacer para que nosotros lo podamos utilizar. Entonces, a ver, ingenuo, confianza, como lo quiera llamar, pero era lo que nosotros hacíamos. Y a cualquiera que le pregunte, estamos acá, como digo siempre, todos los días, que salga y hable y diga lo que tenga que decir, porque la verdad que nos manejamos así desde el primer momento y esto me dolió mucho porque es algo que cuide mucho. Porque realmente nosotros cuidamos mucho para que las cosas puedan caminar un poco más. Fuiste a buscar un técnico que en ese momento estaba en la cresta de la ola. Te diría que era el mejor del momento, como Eduardo Domínguez. Los resultados no se dieron, el equipo no funcionó, las incorporaciones no respondieron a las expectativas. Porque se perdió, si se hubiese ganado, si los resultados hubiesen llegado, por ahí el resultado de la gestión hubiese sido otro, o los temas económicos taparon todo lo deportivo. Es que va de la mano, porque cuando nosotros arrancamos, lo primero que hicimos fue reunirnos con Hugo, que era la persona que nosotros necesitábamos escuchar. Fuimos a las oficinas de él, nos juntamos y lo primero que elegimos es con qué contamos o qué hacemos. Y lo primero que le dijo Eduardo es, mira, Hugo, si realmente no hay plata o económicamente no podemos llevar a cabo, no sé, alguna contratación o algo, díganos que nosotros con lo que tenemos estamos conformes. Nosotros vamos a trabajar con lo que tenemos y a partir de ahí vemos cómo continúa todo. Esto fue apenas asumimos. Me dijo, no, quédense tranquilos que van a tener todo el apoyo. Y dijimos, bueno, pero que tampoco, si no hay nadie, que no se vaya nadie. Entonces, así arrancó el proceso. Y los primeros que se fueron Silvio, Velasco y Fabricio. Entonces dijimos, bueno. Perdón, Silvio, Romero, Velasco y Bustos. Y Bustos. Entonces, ya arrancamos como... Ya son 3 jugadores Eran, clave. creo que uno de los 3 más importantes que teníamos. Entonces, ahí como que empezamos a ver, bueno, es el comienzo, bueno, miremos para adelante y en junio se abrirá otro mercado. Rolfi, cuando... Entonces, a partir de ahí fueron cambiando las cosas. Entre eso, el equipo de la pretemporada donde jugaban ellos mostraba cosas que creo que entusiasmaban. Y después, bueno, a medida que pasaba había mucho más conflictos también que se iban solucionando o no en el camino. Pero nosotros teníamos la idea de que en junio sí era el mercado nuestro, porque nosotros en enero habíamos arrancado de atrás. Entonces, teníamos la palabra de que en junio las cosas iban a mejorar y que nos iban a acompañar en eso. Y en junio pasó lo que pasó. Tuvimos, creo que, un mes y medio más después de junio. Entonces, hubo muchas promesas que no se cumplieron, que nosotros tratamos siempre de solucionar en el momento, porque Eduardo era una persona muy optimista, éramos muy optimistas y tratamos siempre de solucionar lo que se nos iba presentando en el camino, pero siempre con cautela, no haciendo locura y no pensando en cosas grandes, sino tratando siempre de acomodarnos a lo que el club podía también, ¿no? Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teicesports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.